Bueno, buenos días, estudiantes de noveno. Les presento al practicante de la pedagógica, él se llama John Niño. Eh, es una persona que nos va a acompañar por unos meses y pues él nos va a colaborar ahorita con la explicación del tema. Hemos dispuesto un horario en el que él nos va a colaborar. Va a ser los viernes de 8:10 a 10 de la mañana. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda por el modo, lo pueden contactar. Él se llama Yo Niño. Igualmente, pues yo les voy a estar colaborando todas las preguntas, dudas e inquietudes que tengan. ¿Listo? La clase de hoy va a ser de ecuaciones lineales. Ustedes ya todos manejan el tema, sin embargo, pues necesitamos estar súper duchos en el tema. Él va a explicarlo de dos formas, si quieren seguir trabajando con la que ya hemos trabajado bien, y si no, pues él les va a explicar otra forma de trabajar. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y empezamos. Ok, muy buenos días. El tema de hoy, como lo mencionó la profesora Mónica, es la solución de ecuaciones lineales en una incógnita de primer orden, ¿vale? Entonces, antes de iniciar a solucionar ecuaciones lineales, vamos a recordar algunos conceptos previos en relación al tema. Bueno, para ello nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es una ecuación lineal? ¿Vale? Para resolver dicha pregunta de qué es una ecuación lineal en una incógnita, primero tenemos que conocer el término de ecuación, ¿vale? Nosotros hemos trabajado durante los anteriores años el término de ecuación como una equivalencia entre dos expresiones algebraicas. Para tener mayor claridad, aquí se muestra un ejemplo, ¿sí? En donde tenemos una ecuación, la ecuación es 3x más 5 igual a 10x más 2, ¿listo? Donde tenemos acá el signo de la igualdad, que sería la equivalencia 3x más 5, que sería una expresión algebraica, 10x más 2, que sería una expresión algebraica, ¿listo? Dentro de esta ecuación hay unas partes. Entonces, la primera parte, ¿cierto? Va a ser el miembro izquierdo y la segunda parte va a ser el miembro derecho, o también conocido como lado izquierdo y lado derecho, ¿listo? Acá hay que tener en cuenta un concepto súper importante que es la incógnita. La incógnita dentro de una ecuación es conocida o se define como el valor desconocido. Es un número o es algo que nosotros no conocemos, ¿listo? Para nuestro ejemplo, la incógnita es la letra X, como vemos acá, ¿listo? Ahora, como vemos acá, el miembro izquierdo es 3x más 5 y el miembro derecho es 10x más 2. Teniendo en cuenta los dos miembros, la equivalencia, el signo de equivalencia y lo que es una incógnita, podemos entrar a definir lo que es una ecuación lineal en una incógnita, ¿vale? Entonces, una ecuación lineal en una incógnita se define mediante ¿qué? Mediante dos cosas. Primero, que tenga solo una incógnita, es decir, solo una letra y que sea de grado uno. Ya vamos a mirar qué significa que sea de grado uno, ¿vale? Acá nosotros vamos a mostrar algunos ejemplos de ecuaciones lineales y de ecuaciones que no son lineales. Y aquí decimos la razón por qué son ecuaciones lineales en una incógnita y en su efecto las que no son lineales en una incógnita, ¿vale? Entonces, empecemos. Acá en esta ecuación lineal, ¿cierto? 20 menos 7x igual a 6x menos 6, vemos que la incógnita es x, ¿cierto? Pero ojo, recordemos que no hemos dicho qué significa que sea de grado uno. ¿Listo? Acá lo vamos a aclarar. Lo que significa grado uno es cuando el exponente de la incógnita es uno. ¿Listo? Como vemos aquí la X que hace el papel de incógnita tiene exponente uno, ¿cierto? Por tanto, la ecuación es de grado uno. Acá, en el segundo ejemplo, vemos que la incógnita es z, ¿listo? No nos acostumbremos únicamente a que la incógnita tenga que ser x, sino que también puede ser z, puede ser y, por ejemplo, puede ser p, j, no importa, pero en una ecuación lineal es que solo aparezca una incógnita. Es decir, que si aparece z, todas las incógnitas de esa ecuación tienen que ser la misma, o sea, z.
Dentro de las ecuaciones que no son lineales, encontramos, por ejemplo, esta. Esta ecuación, ¿cierto? Que vemos acá, es de dos incógnitas. Ahí ya no nos interesa porque únicamente estamos estudiando las que son en una incógnita. En este ejemplo, vemos que solo hay una incógnita, que es x, pero miren, aquí el exponente es 2, ¿cierto? Como el exponente es 2, ya no sería de grado 1, ¿listo? Y en el tercer ejemplo, vemos acá que tiene dos incógnitas, ¿cierto? Por tanto, no es una ecuación lineal en una incógnita, ¿listo? Ahora nosotros decimos, bueno, ya sabemos que es una ecuación lineal en una incógnita. La pregunta es, ¿cómo la solucionamos? ¿Cómo la resolvemos? Y para ello, resolver una ecuación lineal significa encontrar el valor numérico que satisfaga la igualdad. Es decir, nosotros vamos a despejar, ¿cierto? La incógnita y cuando la despejemos tenemos que hallar un valor numérico. Y ese valor numérico, cuando lo reemplacemos en la ecuación original, nos tiene que dar dos números equivalentes. ¿Listo? Acá nosotros podemos observar el mismo ejemplo, 20 menos 7x igual a 6x menos 6. Entonces, primero partimos de la pregunta, ¿cuántas incógnitas tiene? Y de la otra, que es, la incógnita es de primer grado. Entonces, miramos aquí la ecuación. Efectivamente, tiene una sola incógnita, ¿cierto? Que es x y es de grado 1. Por tanto, la ecuación es lineal en una incógnita de primer grado. ¿Listo? Reconocemos después los miembros. Entonces vemos que el miembro izquierdo es 20 menos 7x y el miembro derecho es 6x menos 6. Y finalmente nos preguntamos cómo la vamos a resolver. Entonces la vamos a resolver de la siguiente manera. Debemos despejar x. Recordemos que x es la incógnita. Es decir, vamos a dejar la x sola. ¿En dónde vamos a dejar la x sola? En el miembro izquierdo. ¿Listo? En el miembro izquierdo de la equivalencia. O sea que cuando solucionemos la ecuación, la x debe aparecer sola en el miembro izquierdo. Y en el miembro derecho vamos a encontrar el valor numérico de la incógnita. Es decir, que vamos a encontrar un número. ¿Listo? Acá vamos a mostrar dos maneras de solucionar las ecuaciones con una incógnita. La manera uno hace uso de las propiedades de las operaciones, ¿cierto? Entonces, vemos acá, partimos de la ecuación, ¿cierto? Entonces, vemos que nosotros tenemos que dejar en el miembro izquierdo todos los términos que dependan de x y en el miembro derecho todos los términos que no dependan de x. Es decir, los términos que dependan de x son aquellos que están acompañados por la x y los que no dependen de x son aquellos que no están acompañados de x. Con esta idea, nosotros habíamos partido de la ecuación 20 menos 7x y es igual a 6x menos 6, ¿cierto? Para nosotros lograr pasar o despegar o pasar al otro lado este 20, nosotros debemos restar el 20, ¿listo? Pero lo que hagamos en un lado de la ecuación, lo debemos hacer en el otro, ¿listo? Para mantener la equivalencia. Entonces, por eso colocamos acá el menos 20 y el menos 20. Hacemos las operaciones y nos damos acá de cuenta que nos da menos 7x y en el otro nos da 6x menos 26. De la misma manera que en la anterior, vamos a restar menos 6x a ambos lados de la equivalencia, ¿cierto? Y nos va a quedar como resultado menos 13x es igual a menos 26. Finalmente, recordemos que debemos despegar x, que x quede solita a este lado de la igualdad, ¿listo? Al lado izquierdo. Y en el lado derecho, un número. Pero vemos que aquí en el lado izquierdo aún hay un menos 13, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es dividir a ambos lados por el menos 13, ¿listo? Entonces, cuando dividimos al mismo lado por el menos 13, nos queda x en el miembro izquierdo y menos 26 dividido en menos 13 nos queda en el miembro derecho, que es igual a 2. Por tanto,
la solución de la ecuación lineal que teníamos inicial, que era 20 menos 7x igual a 6x menos 6, es 2. ¿Listo? X es igual a 2. Cuando tengamos ya la solución, lo que debemos de hacer es verificar. ¿Cómo así verificar? Cuando a nosotros nos piden verificar que la solución sí cumpla la igualdad, lo que tenemos que hacer es que nos da 20 menos 7. Recordemos que aquí había una X, pero X la reemplazamos por el 2 y eso va a ser igual a 6 y aquí teníamos la X y va a ser igual a 2 menos 6. Haciendo las operaciones, lo que hacemos es que nos va a dar 20 menos 14 va a ser igual a 12 menos 6. Y vemos que 20 menos 14 es igual a 6 y 12 menos 6 es igual a 6. Lo que nos quiere decir que sí satisface la igualdad. Es decir, que la solución que nosotros encontramos, que era x igual a 2, sí satisface la igualdad. Ahí nosotros podemos decir que ya hemos terminado de solucionar la ecuación lineal. Esa es la manera 1, un poco extensa, pero para eso nosotros tenemos la manera 2, que es la que hemos trabajado o lo que han trabajado en la clase de la profesora Mónica. En esta, nosotros tenemos la ecuación, vamos a partir de la misma ecuación, 20 menos 7x igual a 6x menos 6, ¿listo? Y vamos a tener en cuenta estas 4 reglas, ¿listo? ¿Cómo así? Entonces vamos a decir que los términos que estén sumando en un lado de la equivalencia van a pasar al otro lado a restar. Esa es la regla 1. La regla 2 nos dice que si los términos se están restando, pasan al otro lado de la igualdad a sumar. La regla 3 dice, los términos que están multiplicando van a pasar a dividir. Y la regla 4 nos dice que los términos que están dividiendo pasan al otro lado a multiplicar, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo se va a solucionar la ecuación. Entonces, empezamos. La ecuación 20 menos 7x es igual a 6x menos 6. Vemos que el 20, ¿cierto? Que es un término que no depende de x, tiene que pasar al miembro derecho, al otro lado. Pero como está sumando, va a pasar a restar. Ahora, nosotros tenemos aquí 6x en el miembro derecho, ¿cierto? Y depende de x, recordemos que todos los que tengan la x o dependan de la x tienen que pasar a el miembro izquierdo. Entonces, como aquí el 6x se está sumando, va a pasar a restar. Ahora, dentro de la ecuación, ¿cierto? Que tenemos acá, vamos a hacer la operación. Menos 7x menos 6x. Eso nos da menos 13x. Y menos 6 menos 20 nos va a dar menos 26. Es así que la ecuación quedaría menos 13x es igual a menos 26. Ahora, de igual manera, la x aún no está sola, pero el menos 13 está multiplicando a la x. Recordando las reglas, vemos que el número que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Una vez tengamos esto, simplificamos si es posible y en este caso vemos que nos da que x es igual a 2. Efectivamente, por la manera 2, que es la que tenemos acá, que es la que han trabajado con la clase Mónica, nos dio el mismo resultado que en la manera 1. Es decir, que cualquiera de los dos métodos sirven. Y para la verificación usamos o hacemos exactamente lo mismo que se hizo en la manera 1. Es decir, el valor de la incógnita, el valor numérico de la incógnita, lo reemplazamos en la ecuación original, hacemos las operaciones y vemos que también nos da 6 es igual a 6. Cualquiera de los dos métodos nos sirve para solucionar las ecuaciones lineales. ¿Listo? Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el ejemplo 1, ¿cierto? Donde determinar el valor de la incógnita. Cuando nos dicen determinar el valor de la incógnita, es encontrar el valor numérico. Y cuando nos dice verifique su respuesta, es que tienen que reemplazar el valor que encontraron en la ecuación original.
Para eso, nosotros la vamos a hacer paso a paso. Entonces, acá, de la manera 1, ¿cierto? Entonces, esta ecuación del miembro izquierdo, ¿cierto? Vemos que tenemos el número -10. Si lo hacemos, debemos hacerlo al otro lado de la ecuación. Sería +10. Ahora, si nosotros reducimos términos, ¿cierto? Entonces, tenemos que -10 más 10, eso es igual a 0, ¿cierto? Y 7x menos 0 es 7x. Por el otro lado tenemos que es 3x, ¿verdad? Y -6 más 10 nos va a dar que es +4. Listo. Ahora, veamos que en el miembro izquierdo nos queda un término que depende de x, vamos bien. Y en el otro tenemos dos términos, uno que depende de x y uno que no depende de x. Por tanto, aquel término que depende de x debe pasar al otro lado a restar. Pero según la manera 1, ¿cierto? Nos dice que lo que hagamos en un lado de la igualdad debemos hacerlo en el otro. Entonces, como tenemos 3x, restamos 3x y si lo hicimos en un lado, lo debemos hacer en el otro, -3x, ¿vale? Y nuevamente haciendo operaciones, 7x menos 3x es igual a 4x. Y 3x menos 3x es 0, ¿cierto? Más 4 es igual a 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos despejar x porque acá tenemos 4 en el miembro izquierdo, ¿vale? Entonces, en el miembro izquierdo que tenemos acá, el 4 está multiplicando, ¿listo? Sabemos que debe pasar a dividir, pero la manera 1 nos dice que si lo que tenemos en un lado, lo debemos hacer en el otro, ¿verdad? Entonces, debemos dividir entre 4 a los dos lados de la igualdad, ¿listo? Ahora, nosotros tenemos acá como resultado, ¿cierto? Que si tenemos 4x, ¿cierto? Sobre 4 nos va a dar, x. ¿Listo? Entonces acá tenemos que nos va a dar x, ¿verdad? Y 4 sobre 4 nos va a dar 1. Así el resultado va a ser x igual a 1 de la ecuación. Esa es de la manera 1. Veamos cómo nos queda la manera 2. En la manera 2, lo que tenemos es, partimos de la misma ecuación, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es, como el término -10, ¿cierto? El término -10 está restando en el miembro izquierdo, pasa a sumar al miembro derecho, ¿verdad? Entonces, quedaría +10. Ahora, en esta ecuación, en esa expresión que tenemos acá, vemos que tenemos 7x igual a 3x menos 6 más 10. Entonces, nosotros tenemos acá que sumar estos dos términos, -6 más 10. Por tanto, esto nos da +4. Ahora el 3x está sumando, pasa al otro lado a restar, al miembro izquierdo. Y así nos quedaría 7x menos 3x, ¿cierto? Igual a 4. Listo, recordemos que el 3x pasó a restar. Y lo que hacemos ahora es 7x menos 3x, que nos da 4x, igual a 4. ¿Listo? De la misma manera que en el anterior, vemos que el 4 está multiplicando a x, pero acá va a pasar directamente al otro lado a dividir. ¿Listo?
Entonces sería x igual a 4 sobre 4. Y simplificando, nos queda que x es igual a 1. ¿Listo? Entonces x es igual a 1. Perfecto. Y vemos que de las dos maneras x es igual a 1. Entonces, por cualquiera de las dos maneras, nos sirve para solucionar las ecuaciones. Cuando nos piden verificar, lo que debemos hacer es reemplazar x igual a 1 en la ecuación. ¿Listo? Entonces, cada vez que aparezca x, le colocamos 1 porque es la solución de la ecuación que nos dio. Pero para reemplazarlo, vamos a cambiar la x por los paréntesis y colocamos 1 porque hemos reemplazado el valor de la incógnita. Entonces, acá donde aparezca x, colocamos paréntesis y colocamos el valor de la incógnita que hallamos. ¿Listo? Entonces, ahora lo que debemos de hacer es multiplicar a ambos lados, tanto los paréntesis, ¿vale? Entonces quedaría 7 por 1, 7. Y 3 por 1, 3. ¿Listo? Ahora, 7 menos 10 nos da menos 3, ¿cierto? Menos 3. Y 3 menos 6 también nos da menos 3. Vemos que al reemplazar el valor de la incógnita, que en este caso es 1, en la ecuación original, en la ecuación que a nosotros nos dieron, ¿cierto? Nos da como resultado menos 3 es igual a menos 3. Por tanto, la ecuación ha quedado, se ha solucionado de manera eficiente. ¿Listo? Entonces acá ya hemos resuelto el ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí está x igual a 1, x igual a 1, su respectiva verificación. Acá dentro de la guía encontrarán también otro ejemplo, ¿cierto? Un segundo ejemplo y un tercer ejemplo, ¿listo? Para que puedan desarrollar la actividad. Finalmente la actividad tiene 4 ejercicios, ¿cierto? El primero dice utilizando cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras que vimos, resuelva las siguientes ecuaciones lineales en una incógnita y verifique su respuesta. Aquí lo que tienen que hacer es lo mismo que hicimos en el ejemplo. Entonces, despejar x y reemplazarlo o despejar la incógnita. Veamos que aquí es x, aquí es t, aquí es b, ¿cierto? Entonces, despejan la incógnita y verifican la respuesta. En la segunda, nos dicen que la Espérame un solución de la segundito ahí. ecuación es 4. Entonces Espérame un acá segundito. lo que se solicita es... Sí, profe. En el primer ejercicio, por ejemplo, en el punto B, lo que tenemos que hacer es disolver los paréntesis. Entonces multiplican el 4 por la t y multiplican signos, el más por el menos y el 4 por el 2. Ahí nos toca deshacer los paréntesis para poder desarrollar esa ecuación. Y lo mismo pasa con el ejercicio E. Ahí acuérdense que nos toca empezar solucionando los paréntesis en la medida de lo posible. No puedo resolver esa ecuación así como así, entonces acuérdense que siempre solucionábamos lo que se pueda solucionar de adentro hacia afuera, ¿no? Ya, ahora sí continúo. Gracias, profe. En el segundo ejercicio, la solución de la ecuación es igual a 4, ¿cierto? Entonces acá lo que se debe hacer es verificar si realmente está la solución. Para ello reemplazan en la ecuación y verifican si es igual, si se mantiene la equivalencia o no se mantiene. Y nos dan la explicación. En el tercer ejercicio dice que para una de las siguientes ecuaciones, ¿cierto? Que tenemos acá, lineales en una incógnita, la solución es x igual a 3, ¿cierto? Y nos dice acá, cuál es la ecuación, ¿cierto? Que al reemplazar x es igual a 3, ¿sí? Satisface la igualdad. Entonces nos dice acá, realice el proceso para encontrar la ecuación correcta. El uso del teorema de Tales. Es decir,
la proporción de los segmentos para poder encontrar el valor de la incógnita y después reemplazarlo para saber la longitud de cada uno de los segmentos. Finalmente, como ejercicio opcional, este ejercicio es opcional, nos dice que nos dan una ecuación, ¿cierto? Donde este símbolo es la incógnita, ¿cierto? Y los otros símbolos van a ser números reales, ¿cierto? Resolver la ecuación teniendo en cuenta que esta es la incógnita. Para ello, aquí se deja un ejemplo, ¿cierto? De un ejercicio muy parecido y cómo encuentran la solución para la incógnita, ¿vale? Eso sería todo por el momento. Este último ejercicio es opcional. Este último ejercicio efectivamente es O opcional. sea, el que lo quiera hacer, No, si lo hacen, pues perfecto, porque fortalecen sus procesos académicos. Entonces, muchas gracias. Quedamos entonces pendientes. Vamos a trabajar los viernes. Nos va a acompañar entonces John con todas las dudas que tengan. Inclusive si le quieren hacer preguntas a él eh, a través de la plataforma, pues ya saben, él se llama John Niño. Él ya está en el aula de clase. Ahí lo pueden buscar. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables. Que pasen un feliz día. gracias.